Bueno, pues hola, muy buenas a todos. Aquí estamos otra vez. Y esta vez lo que vamos a hacer es hablar del rendimiento energético que tienen las calefacciones. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque depende cómo nosotros configuremos las calefacciones, así nos van a consumir. Me va a ser muy difícil explicarlo si lo explico desde el punto de vista de calefacción, pero si os pongo un pequeño ejemplo de un coche que lo entendéis muy bien, veréis cómo lo vais a asimilar y lo vais a entender muy fácil, ¿no? Fijaros, vamos a coger de referencia un coche. ¿Y por qué cogemos de referencia un coche? Porque es lo que más manejamos nosotros y es lo que más entendemos cuando llenamos el depósito. Vamos a hacer un viaje de 100 kilómetros y vamos a ver en unas condiciones y en otras cuál es la diferencia de consumo. Vamos a coger 100 kilómetros, lo cierto es que vamos a coger un mismo coche y vamos a hacer vamos a desplazarnos a 100 km por hora y el siguiente viaje lo vamos a hacer a 200 por hora en las mismas condiciones. Vamos a ver realmente las diferencias que hay de consumo. ¿Por qué me meto yo aquí? Porque es que muchas veces la pregunta que me hacen es, pero ¿qué consume más? ¿Una calefacción encendida todo el día o una calefacción encendida 4 horas? Bueno, pues es muy relativo. Es muy relativo. Yo suelo tener la calefacción encendida las 24 horas y el consumo que tengo es relativamente bajo. Pero claro, también hay que saberlo hacer, porque yo os digo las 24 horas y si lo encendéis las 24 horas, pues os va a consumir mucho o poco dependiendo cómo lo ajustéis, ¿no? Fijaros. Vamos a pasar a la segunda diapositiva y vamos a hacer el análisis de un viaje a 200 kilómetros por hora, desproporcionado, ¿no? Hoy en día, hace muchos años se hacían burradas de estas, hoy en día no se hacen, pero para explicarlo nos vale. Bueno, pues mira, ir a 200 por hora nos supone un alto consumo de combustible, que quiere decir que en 100 kilómetros es muy fácil que un coche nos consuma 20 litros. 100 kilómetros, 20 litros. Fijaros, una burrada, porque vamos desproporcionado a 200 por hora. Se puede llegar incluso a triplicar o cuadriplicar el consumo. O sea, un coche normal puede estar en 5 litros yendo a 100 y en cambio yendo a 200 te consume así como 4 veces más. Los neumáticos, evidentemente, como vayas a 200 por hora y siempre vayas muy rápido, cada 10.000 o menos kilómetros les tienes que cambiar. O sea, tienes un gran consumo de neumáticos. Las posibilidades de multas, pues ya no te digo nada. El desgaste del motor, impresionante, porque un motor a 200 por hora sufre muchísimo más que un coche yendo a 100. Los mantenimientos de ir a 200, pues hay que pasar muy a menudo por el mecánico y pagar, y todo es dinero, dinero, dinero. Y las grandes posibilidades de que te pegues un tortazo, que se estropee el coche, pues no te digo nada. En resumen, ir a 200 por hora, gastos desproporcionados. Si hacemos el mismo análisis a 100 km por hora, pues el combustible realmente es bastante bajo. Un coche a 100 por hora hoy por hoy puede andar a los 5 litros y pico, a los 100. Ya estamos en 3 o 4 veces menos de consumo. La distancia que vamos a recorrer van a ser 100 kilómetros, es la misma. El desgaste de los neumáticos, pues como poco va a ser rondar los orden de los 60.000 kilómetros. Fijaros que antes estábamos hablando de 10.000. Las posibilidades de multas yendo a 100 por hora, pues es muy fácil de que sean muy bajas. El desgaste del motor, pues tenemos un motor de por vida, un motor a 100 km por hora y manteniéndole y tal, dura muchísimos años. Los mantenimientos que tiene un coche a 100 por hora, pues son los que son aconsejables para el buen funcionamiento, que son los que marca el fabricante. O sea, pero son muy bajos. Y los riesgos de accidente son bajísimos. En resumen, los gastos ajustadísimos frente al otro. Bueno, pues aquí vemos el resumen. Si vamos despacio, el consumo es bajo, los generadores de calor, que es a donde me refiero yo, a las calderas o los equipos que generamos el calor, va a ser bajos, es decir, si le sabemos ajustar, ya os enseñaré más adelante cómo ajustar para que consuman poco, pero lo primero que quiero es que tengáis el concepto, después ya entraremos en el ajuste. La máquina, evidentemente, el que esté trabajando de una manera relajada tiene la ventaja de que se estropea muy poco, ¿no? O sea que va a durar muchos años. Los mantenimientos, pues evidentemente van a ser los obligatorios, mientras que si nosotros desproporcionamos dando muchísimo calor, pues las calderas o los generadores de calor se nos van a estropear.
Y los posibles riesgos de accidente, pues una cosa que está muy bien conservada frente a una explosión o cualquier cosa va a ser muchísimo menor, ¿no? En resumen, que vamos a tener muchísimos gastos ajustados. Muchos, muy ajustados. Es decir, que saber ajustar los equipos de calor, tanto calderas como equipos de aire acondicionado como todo, es básico para consumir muy poco. Venga, pues lo dejamos para otro viaje ya, ¿no? Con esto terminamos. Hasta luego.